Gracias por conectarse a este culto y damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Le invito a que cierre sus ojos. Vamos a dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado hasta este momento y por el cuidado que ha tenido. Señor Dios y Padre nuestro celestial, gracias Padre te damos, oh Dios, por el cuidado, Señor, que has tenido para con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque nos has protegido de cualquier peligro, de cualquier mal, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, nos bendigas y nos protejas, Padre Santo. También, Señor, te pedimos, oh Dios, que tú abras nuestro corazón para entender, Señor, tu bendita palabra, Padre. Que tú seas, Señor, con la persona, Señor, que ha de exponer tu bendita palabra, y que seas tú, que sea, Señor, tu Santo Espíritu que hable a través de él a nosotros, Señor. Esperemos, Señor, que este devocional, Padre, sea, Señor, de tu agrado. Y en tus manos, Señor, estamos, en tus manos nos ponemos, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, Padre. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28, del versículo 16 al versículo 20. Leamos juntos la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, y como dice su bendita palabra, Él ha estado con nosotros hasta este momento. Por eso sigamos alabando a nuestro Dios con unos cantos.
Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, vamos a hablar precisamente de un tema que se llama la Gran Comisión. La Gran Comisión, pero nos vamos a enfocar en la frase donde dice, haced discípulos. Y vamos a basarnos precisamente en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mire, como bien sabrá, el tiempo entonces de Cuaresma continúa. Sin embargo, queremos ir cerrando nosotros un poco con los temas correspondientes precisamente a Semana Santa. Y en esta ocasión veremos un pasaje muy conocido por muchos cristianos. Así es, estamos hablando precisamente de Mateo capítulo 28, versículo 19. Este pasaje, mire, como muchos otros, han sido pasados por alto en muchas ocasiones por la iglesia cristiana. Y no estoy hablando de alguna denominación en específico, sino que hablo de manera generalizada. Vamos a ver por qué le comento esto. Mire, la mayoría de las denominaciones cristianas consideran más las palabras escritas por Marcos, allá en el capítulo 16, versículo 15, donde dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O incluso también toman muy en cuenta las palabras de Lucas, capítulo 24, versículo 47. Donde dice, y que se predicase en su nombre, es decir, en el nombre de Cristo, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero a diferencia de Marcos y de Lucas, Mateo pone énfasis precisamente en estar haciendo discípulos, en hacer discípulos. ¿Pero a qué se refiere con hacer discípulos? Mire, para ello debemos aclarar el concepto precisamente de discípulo. Y esta palabra discípulo se utiliza unas 250 veces a lo largo de los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, mire, Mateo por lo regular empleaba el nombre específico de cada uno de los 12 apóstoles, excepto precisamente en 2 ocasiones. La primera de ellas es en Mateo capítulo 27, versículo 57, donde dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y en Mateo capítulo 28, versículo 19, también, que es el pasaje donde estamos tomando en este estudio, donde dice la parte, id y haced discípulos. En este caso, Mateo entonces se valió del término discípulo para referirse únicamente al grupo de los 12. Marcos, por su parte, mire, utiliza también esta palabra con un sentido un poquito más restringido. Él no llama a nadie discípulo que no sea uno de los 12 específicamente. Ahora, Juan también utiliza el término tanto en sentido restringido como en sentido un poquito más amplio. Él llama discípulo a todo aquel que se mantiene precisamente fiel a la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 66 nos da una prueba de ello, donde dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En Juan capítulo 8, versículo 31 también encontramos precisamente otra referencia. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, Lucas, el escritor Lucas, el evangelista Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, llama discípulo a todo el que cree precisamente en Jesús, salvo en 2 ocasiones muy importantes. En Hechos capítulo 9, 25, donde dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y en Hechos capítulo 19, versículo 1, nos dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Ahora, a medida que avanza el libro, va alternando precisamente esta palabra de discípulos entre los términos creyente, discípulo y cristiano. Podemos ver, por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 44, donde dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos capítulo 4, 32 también nos dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ahora, Hechos capítulo 11, versículo 26 nos dice, y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si bien es cierto, mire, en las epístolas la referencia a los discípulos desaparece súbitamente, pero ¿por qué se dejó de usar precisamente este término?
el término de discípulo ahí en las epístolas. Esto se debe principalmente a tres razones. La primera de ellas, recuerden, mire que el cristianismo comenzó a desarrollarse cuando el imperio grecorromano regía en buena parte del Medio Oriente. Y para evitar precisamente que la cultura helenista interpretara erróneamente el cristianismo como un movimiento meramente filosófico, se evitó precisamente el uso de este término, el uso de discípulo. Ahora, segunda razón, esta palabra se usó solo durante el ministerio terrenal de Jesús y dejó precisamente de describir a sus seguidores después de que Él ascendió a los cielos. Ahora, la tercera razón precisamente viene a consecuencia de las dos razones anteriores que le acabo de dar. Otras palabras precisamente reemplazaron este término de discípulo. Estas palabras fueron adulto, fueron perfecto, maduro o santo, y lo podemos constatar precisamente en 1 Corintios 14:20, donde dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Efesios 4:12 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está utilizando la palabra santos. Ahora, en Colosenses capítulo 1, versículo 28, nos dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre, el término hombre, ojo con ese término hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahí se está refiriendo precisamente a los discípulos. Ahora, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17, también nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí está el otro término, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Regresemos pues un poquito a Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13, donde dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, cuando analizamos a la par precisamente estos dos versículos, podemos darnos cuenta de que el que es maduro comparte precisamente las características del discípulo. Y de estos dos versículos de Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13, rescatamos precisamente dos términos griegos muy importantes. El primero de ellos es el término catartismón, ¿sí? Este se usaba precisamente para referirse a cuando un hueso era ubicado nuevamente en su lugar. En la iglesia de Cristo, mire, cada uno de nosotros debemos preocuparnos para preparar gente con cualidades apropiadas para desarrollarse precisamente dentro de la iglesia. Cada persona, mire, debe de estar en el lugar adecuado. A eso se refiere precisamente. Ahora, el segundo término griego es teleion, que significa humanidad perfecta, es decir, alcanzar la meta o la madurez, ser capacitados como el pueblo de Dios, lo cual significa precisamente llegar a ser como Jesús. Mire, el discípulo vive como Jesús. Ahora, ¿cómo se alcanza? Usted se preguntará, ¿cómo se alcanza la madurez espiritual? Precisamente se alcanza con el ejercicio de la fe. Hebreos capítulo 6, versículo 12 nos dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. De esta manera, mire, la personalidad del individuo va madurando hasta alcanzar precisamente una vida victoriosa. Ahora, para ir concluyendo, mire, ya le había comentado, muchos piensan que solo debemos predicar el evangelio, pero ¿qué hay de nuestra vida precisamente como ejemplo? Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, a los creyentes de la iglesia primitiva no se les decía discípulos solo por cortesía, sino porque seguían e imitaban precisamente a Jesús. Ahora, ¿se ha puesto a pensar usted por qué Jesús no envió a los discípulos a que buscaran precisamente creyentes? Precisamente, mire, esto se debe porque un creyente jamás buscará tener una relación o un compromiso directo con Jesús. Dentro de nuestros templos, mire, tenemos tanto discípulos como creyentes. El discípulo siempre va a buscar tener una relación íntima con Jesús. El discípulo siempre va a estar tratando de imitar a Jesús. El creyente no.
El creyente solamente, como la palabra lo dice, solamente va a creer, pero no lo va a imitar. Por eso es que nunca va a buscar tener una relación o un compromiso más con Jesús. Le decía entonces, dentro de nuestros templos se encuentran tanto discípulos como creyentes. Y a usted y a mí nos toca decidir en cuál de los dos grupos queremos estar. Ahora, ¿por qué será que hoy día los cristianos somos tan diferentes precisamente a la iglesia primitiva? ¿Qué necesitamos nosotros para cumplir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos? ¿Qué es lo que necesitaremos hoy día? Mire, esas respuestas las dejo precisamente a su consideración. Medite precisamente en cada una de ellas, porque ello implica precisamente el compromiso que usted tiene con el Señor Jesucristo para estar produciendo discípulos o para estar haciendo discípulos en todas las naciones, así como lo dicen los demás evangelios. Le invito entonces a que usted medite y vamos a terminar precisamente con una oración. Le invito a que cierre sus ojos para orar. Señor Jesús, rogamos nos ayudes a cumplir con el mandato que dejaste antes de ascender a los cielos. Rogamos nos perdones por fallar en esta labor. Anhelamos hacer tu voluntad. Guía y sustenta nuestra vida para hacer y hacer discípulos que te honren en todo momento, que imiten tus enseñanzas y tu manera de vivir. Recibe toda gloria y toda honra. Amén. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor, ayudando al vecino como Cristo enseñó. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión, marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Sigamos alabando a nuestro Dios ahora por medio de las ofrendas. Le invito a que repitamos el texto lema que se encuentra en Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 16, versículos 16 y 17. Palabra de nuestro Dios. En lo que se levantan las ofrendas, cantemos un himno. Demos gracias a Dios ahora por las ofrendas que se han levantado en su nombre. Señor Dios y Padre nuestro celestial, gracias te damos, oh Dios, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, y el cuidado que has tenido hasta este momento para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, también te damos por estas ofrendas, Señor, que se han levantado en tu nombre.
Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú las multipliques y las consagres, Señor, y sean usadas, Señor, para tu obra, Señor. Bendice a la persona, Señor, que las administra, y bendícenos, Señor, a nosotros, a todos tus hijos, Señor, y todo aquel que no te conoce, Señor, de igual manera, Padre. Ayúdanos, Señor, a alabar y a bendecir tu nombre, Padre. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén.